En Onda Cero, Pamplona en la Onda. Tiempo en Onda Cero para la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, que este miércoles nos propone acercarnos al libro titulado El barrio de la Magdalena, un paisaje encantado, un libro que recoge fotografías de Mikel Aguado con textos de David Mariez Currena. Los dos están hoy con nosotros en los estudios de Onda Cero, así que buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Un libro a la limón, ¿no? Una parte sin la otra no puede ser. Pues bueno, es la riqueza del libro, ¿no? Tenemos una parte artística que es la parte importante del libro, la que, bueno, a primera vista son las imágenes lo que complementan el libro, pero bueno, la parte histórica ayuda a entender ese barrio, ¿no? Es un poco lo uno sin el otro no podía ser. Un barrio, por cierto, David, que tiene muchos siglos a sus espaldas. Sí, el barrio de la Magdalena es un barrio histórico en Pamplona, data del siglo XII sus orígenes. Llevamos 8 siglos de historia a las espaldas y este libro, bueno, yo espero que salgan 2 o 3 más sobre la Magdalena porque tiene historia para contar muchísimo más. Para tanto puede dar, ¿eh? Así es, su arte, su historia, su patrimonio, sus gentes, etcétera. David, que es historiador, no lo hemos dicho, y Mikel Aguado, pues que ha hecho ese recorrido fotográfico del barrio y que él es diseñador industrial realmente. Sí, realmente no soy fotógrafo profesional ni aspiro a serlo, ¿no? Pero bueno, pues esto no deja de ser el producto de una afición, de unos paseos que yo pues durante todos estos tiempos pues he estado dando, ¿no? Paseos, bueno, que yo creo que son atractivos para cualquier ciudadano de Pamplona y para cualquiera que nos visite, ¿no? Porque realmente es una zona preciosa. Sin duda, es uno de los rincones más característicos y más pintorescos que puede tener una ciudad. Tenemos que ser conscientes de lo inmensamente afortunados que somos de mantener un enclave como este en el propio centro, que eso es lo realmente inaudito y importante, que es que no deja de ser el centro a 10 minutos de la Plaza del Castillo. Ya, es que yo creo que a cualquiera que se lo enseñas, ¿no? Realmente dice, ¿cómo puede ser que esto esté aquí en plena ciudad? Es cierto, suele contar Mikel, como un ¿no? oasis. Igual te hay gente, amigos de fuera, sí. Y claro, los llevas ahí va. Y esto es capital de Navarra, Pamplona ciudad. Y sí, tienes caballos, vacas, tienes huertas, tienes gente trabajando allá con sus manos, con la azada, y no dejas de ser. Eso es la maravillosa visión que tenemos de la Magdalena, que curiosamente la gente de la Chantrea más o menos lo conocemos, pero mucha gente de Pamplona casi lo desconoce. No deja de ser también sorprendente, pero es así. Sí, que quizá, bueno, es lo que pasa muchas veces, ¿no? Nos vamos a otros lugares a ver cantidad de cosas que parecidas las tenemos aquí y no las hemos visto nunca. O no hemos reparado en ellas, ¿no? Verlas a lo mejor sí, mirarlas es otra cosa. Muchas veces. Por eso este libro intenta un poco ayudar a que la gente conozca este barrio y a la vez, pues bueno, es una forma de intentar mantener esta riqueza y esta maravilla que tenemos allá en la Chantrea para que, bueno, se perviva, se mantenga, que esté lejos de, esos dientes afilados de, ya sabes, municipios y demás. Contarnos un poquito cómo surge la idea de hacer este libro, de sacarlo adelante, de que vea la luz y se convierta en algo ya tangible. Bueno, la verdad que, ya sabes, a mí la historia me apasiona, sí. Y encima se une a que mi madre y mi abuela pues eran de la Magdalena. Mi madre nació ahí en la casa de las moscas, la taberna de las moscas, famosa en el mundo entero en aquellos tiempos, y bueno, pues esa ilusión mía por sacar adelante algo de la Magdalena se juntó con un personaje como Mikel, un fotógrafo aficionado, como dice él, pero no deja de ser fotógrafo, que me enseñó una cantidad de imágenes, estupendas, y pues nos juntamos el hambre con las ganas de comer, se dice, ¿no? Y este libro, se hizo rápido, tuvimos que, al final por plazos y demás, adelantarlo un poquito, pero fue una auténtica gozada rescatar todo lo que yo podía saber ilustrado con esos pequeños rincones que descubría, ¿no? A un apasionado como yo de la Magdalena, y a mucha gente le ha pasado encontrar esos sitios de la Magdalena que retrata con su cámara Mikel. Las fotografías son estupendas, la verdad que yo creo que cualquiera que las vea le va a encantar. A pesar de esas prisas que decíais de última hora, ¿estáis contentos con el resultado del libro?
Sí, hombre, no deja de ser bonito, ¿no? Ver reflejado, pues, todas esas imágenes que tú un día has sacado, ¿no? Y además es muy bonito, pues, el que la gente, los propios vecinos de la Magdalena, pues, te feliciten y vean que es un trabajo, pues, por lo menos hecho con cariño y digno, ¿no? Realmente también es un archivo fotográfico impresionante, ¿no? Pensando también en el futuro, en que quizá algún día eso deje de ser lo que es. Sí, eso era el origen, ¿no? El origen. Yo pensaba, bueno, pues que toda esta maravilla que hoy ya tenemos, pues me iba a resultar difícil de explicar en el futuro si desaparecía, ¿no? Como las huertas o los enclaves, las casas señoriales, las casas de los labradores, cómo era esa Magdalena que hoy podemos disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, una especie de archivo de rescate sí que puede ser, ¿no? Esperemos que no llegue a ser el único sitio en el que pueda dentro de unos años verse, pues, la Magdalena actual. Lo que es cierto, y deberíamos decir quizá a algunas personas que nos puedan estar escuchando ahora a través de Onda Cero y que no se hayan dado nunca un paseo por la Magdalena, que seguro que las habrá, que es un lugar de contrastes increíbles, ¿no? Efectivamente, es bajarse la Llavesa por la carretera donde hay un tráfico impresionante y entrar 2 pasos y entrar de lleno en lo que es un paisaje bastante bucólico, ¿no? Idílico. Es una zona, pues, de recreo, de paseo, zona verde, al lado del río, a la orilla del río. Podemos acercarnos a las pasarelas, cruzar el río lado a lado por ese antiguo caminico que esté reformado. Podemos entrar en la Vuelta a Aranzadi y descubrir un entorno, pues bueno, como decía Miquel, esos palacios románticos casi de finales del siglo XIX, principios del XX, y bueno, no sé, es cambiar de chip totalmente, ¿no? Quizá de fondo vemos, ¿no?, los edificios modernos y por el otro lado es como un contraste entre la Pamplona moderna y la Pamplona de antes, ¿no? Efectivamente, y es lo que decía antes, ¿no? Ves las fotos de Miquel y te das más cuenta, ¿no? Ves la casa de los labradores con la gente lazada y detrás las torres de la Rochapea amenazando, ¿no? Es impresionante, ¿no? Te das cuenta de lo que sí que se llama. Y todo también presidido por la catedral. Y no deja de ser además un tramo del Camino de Santiago, o sea que a la vez que damos un paseo podemos hacer un tramo de ese camino, ¿no? Sí. No sé, el futuro no sabemos qué pasará, ¿no? Pero... Hombre, pues hay que decir que la Magdalena ha tenido planes urbanísticos amenazantes durante décadas, ¿no? Y siempre ahora mismo, hay que decirlo también, el Vial Irubide intenta romper una parte de la Magdalena histórica, ¿no? Esa zona donde estaba la finca Dutor, la finca de Irubide. Y entonces, si empezamos a meter carreteras, si hacemos, por ejemplo, en el Molino Caparroso, un molino impresionante del siglo XII, también historia a tutiplé, una escuela de piragüismo, un deporte creo que no es de masas en Pamplona, en vez de hacer pues una escuela de usos tradicionales del río, en ese río hemos tenido almadías, hemos tenido pescadores, hemos tenido molinos, hemos tenido curtidores de pieles. O sea, en vez de aprovechar eso para hacer historia, metemos usos, pues, modernos que no tienen nada que ver, pues una auténtica amenaza. Pero bueno, yo creo que la Magdalena, no sé, por suerte ha vivido y seguirá para adelante. Cuéntanos, David, no sé, datos de la historia de la Magdalena que puedan resultar más o menos curiosos. Bueno, hay muchos, ¿no? Desde que nació en el siglo XII, nació como en torno a la basílica un pequeño hospital de peregrinos. Bueno, perdón, era un lazareto para enfermos, epidemias que había en la Edad Media. Posteriormente se convirtió en el hospital de peregrinos. Estamos hablando del siglo XII. Siglo XII, cuando tenemos los primeros datos históricos del nacimiento de la basílica, en honor de Santa María Magdalena. Luego a lo largo de la historia, pues bueno, hay detalles curiosísimos, como que en la conquista de Navarra las tropas que intentaron recuperar el reino acamparon en la Magdalena. Durante las guerras carlistas, el cuartel general de espionaje de los navarros combatientes a los franceses pues estaba ahí en el Molino Caparroso. No se podía construir la Magdalena hasta el siglo XX prácticamente en piedra, porque claro, estábamos a las murallas de la ciudad, entonces si llegaba el enemigo se podía atrincherar en edificios de piedra, entonces se construía solamente en madera. Y ahí estaban las casas de tablas. Entonces, cosas curiosas, ¿no? Hemos tenido la peste famosa de 1600, empezó en la Magdalena. Hay mucha historia en torno al barrio. Bueno, ya decías que da para más libros. Sí, así es. Y de hecho, no sé, me parece a mí que ya anda rondando alguna idea por la cabeza. Eso es la Magdalena histórica, pero a mí la que me gusta de verdad es la Magdalena que ha vivido hasta nuestros días, la Magdalena que yo he oído en casa, ¿no? Lo que contaba mi madre, como era un barrio de Pamplona, cada vez era un pueblo.
La gente vivía, pues bueno, como se vivía en un pueblo con el cerdo, las gallinas en su casa, vivían de la huerta, subían al mercado a vender sus productos, tenían sus propias fiestas. Un barrio que casi parece que no hay vida, que no hay mucha gente, y sin embargo entonces era un auténtico, bueno, vivero. En cada casa había 8 o 10 personas, se conocían todos. Esa vida de cómo jugaban, cómo hablaban, cómo disfrutaban el día a día, eso sí queda por un libro muy bonito. Sí, y bueno, eso sí que se ha ido perdiendo, ¿no? Efectivamente, eso ya ha pasado un poco a la historia, ¿no? Ahora los modos de vida son totalmente distintos y bueno, pues intentaremos plasmarlo en un libro para que se recuerde un poquito. No sé, lo que sí que persisten y en muy buen estado son las famosas huertas de la Madalena, y ahí yo creo que todos damos buena cuenta de que están ahí y siguen estando, y yo creo y espero que lo estén por mucho tiempo, ¿no? Huertas que además pues se cultivan de la manera tradicional, ¿no? Sí, efectivamente, y de hecho hay las pocas familias que quedan manteniendo las huertas se van a hablar de su cultivo ecológico, claro. ¿No? Es una forma de cuidar la huerta. Mi chiquita va a la escuela en la Chantria y les llevan a las huertas, a ver las huertas, verlas, sí. A coger sus lechugas, a hacer su vida ya como los labradores de antes, y es una auténtica gozada, no es toda una lección. Es el contacto más cercano y más directo con el campo que tienen los chavales de Pamplona, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, cosa que gente de otras ciudades no pueden tener, nosotros lo tenemos a 2 pasos de casa. Sin tener que coger autobús ni nada. Eso es. ¿Cómo ha sido el tema de hacer las fotos? ¿Las fotos las tenías ya de antes? ¿Has hecho fotografías para expresamente ya cuando teníais pensado hacer el libro? ¿Ha habido que seleccionar muchas, dejar muchas afuera? La mayoría de las fotos no, la mayoría de las fotos ya estaban de hechas, antes. Sí, pues eran esos paseos que anteriormente citaba a lo largo del tiempo, y luego quizás se ha completado con alguna imagen, pues un poco proceso, alguna que tenía en la cabeza pero no había podido llegar a sacar, ¿no? También hemos tenido durante este tiempo por la inmensa fortuna de un día poder entrar en una de esas casas maravillosas de otra época, ¿no? que persisten, y bueno, pues uno de los propietarios me concedió ese inmenso sueño que era el poder atravesar la verja en la que tantas veces me había detenido y poder fotografiar y ver pues una casa de Aitor en Chocoa perteneciente a los Arraiza, que es una inmensa maravilla. Que estarás eternamente agradecido por haberte dejado pasar esa verja. Eternamente, porque era una especie de sueño infantil, ¿no? Yo pues siempre paseaba con mis padres o andaba por ahí, siempre no sé por qué me quedaba. ¿Te parabas? Sí, me detenía sobre esa verja, pero nunca podía haber podido atravesarla, ¿no? Y bueno, pues hace poco pues tuve esa inmensa casualidad, esa fortuna de que coincidir con uno de los dueños y que me invitase. Te lanzaste, dijiste, esta es la mía. Sí. Ahora le pido permiso para entrar, ¿no? Sí, la verdad es que fue muy bonito, sí. Hay que decir, Marisa, que la Madalena tiene un contraste que en los años 20, años 30 del siglo pasado, la gente rica de Pamplona, los burgueses, la gente adinerada, bajaba de vacaciones a la Madalena. O sea, no se iban a sitios lejanos a hacer grandes cruceros, sino que cuando llegaba el buen tiempo cogían sus criados, sus doncellas, bajaban a sus casas de la Madalena. Y ya tienen sus palacios, sus fincas, que había gente que las cuidaba, entonces tenían ellas su zona de recreo. Y claro, pues lo que vio en Miquel es una lujosa casa de la burguesía pamplonesa, con sus calesas. Hay un hórreo, es una historia muy bonita. Es verdad, sí, que aparece en una fotografía. Eso es, una persona con dinero que le hizo un regalo a su mujer. Le trajo un hórreo de su tierra, de Asturias. Y nada, se lo puso en el patio de casa, fíjate. Eso eran regalos. Así es, así se enamoran las mujeres. Y no lo de ahora, ¿eh? Pero bueno, nos conformamos, no vamos a decir nada. Pero sí que es curioso también pues esa mezcla o ese contraste entre ese tipo de casas y el resto de las casas, ¿no? Las casas de labradores, de hortelanos de la Madalena. De todas maneras, no era mal sitio para pasar el verano, ¿eh? No, a la orilla del río, buena temperatura, casas lujosas. ¿Qué más quieres? ¿Qué más se puede pedir, no? La verdad que vamos a intentar desmenuzar un poquito el libro porque sí que está dividido en distintas partes, ¿no? Empezáis por un paseo por el barrio. Eso es, en la primera parte del libro hemos querido dar un paseo, pues lo que hemos hecho muchas veces Miquel y yo andando por el barrio, haciendo un recorrido precisamente por esas casas, por esas calles, por ese puente románico de la Madalena, la Basílica de las Josefinas, cruzar la orilla del río y entrar por Aranzadi, porque hay que decir que la Madalena, antes de hacer la Chantrea, era todo. Eso también te quería preguntar yo, a ver, ¿qué es primero la Chantrea, la Madalena? ¿Cómo es esto? La gente está muy despistada y es cierto, hay mucho... Pero la Chantrea era una pequeña parte de la Madalena.
La Chantrea era un campo que llamaban la Cascajera. Mi madre, mi abuela le llamaban la Cascajera. Cuando Francisco Franco creó el patronato y empezó a hacer la Chantrea, se quedó con ese nombre de la Chantrea, y de hecho se llevó a otros pueblos, etcétera, y creció y todo fue Chantrea. La Rochapea, por ejemplo, cuando creció más, se convirtió en una Rochapea más grande. La Madalena se quedó con el nombre y lo opuesto, donde estaba. Entonces, pero eso que conste que era antes pero la Madalena llegaba a lo que está ahora, Aranzadi, hasta San Cristóbal, la Cuesta de Veloso. Todos esos vecinos se consideraban de la Madalena, tenían su parroquia, tenían su escuela de la Madalena, todos se vivían un poco en unión. Entonces eso es la primera parte de ese recorrido por la Madalena histórica. Hay otra parte que es yo creo que preciosa, ¿no? Esas fotos de la Madalena con nieve, que es espectacular. Sí, es una cosa pues muy bonita, ¿no? Ver cómo se reflejan las estaciones y cómo cambia el paisaje, ¿no? No tiene nada que ver la Madalena en primavera que en otoño, que en invierno, ¿no? Y todo tiene pues su encanto, ¿no? Entonces nos parecía importante pues reflejar cómo pasaban sin prisa esas estaciones y cómo eso iba modificando tanto a las personas que viven en ella como los paisajes, ¿no? La verdad que son unas fotografías muy bonitas, y igual que las de las crecidas del río Arga, porque claro, el río realmente ha sido tan fundamental y es tan fundamental en la Madalena que las crecidas del río pues suponen mucho. Sí, amigo y enemigo a la vez. Así es cierto, la gente de la Madalena vivía y se acostumbró a vivir durante siglos con las crecidas del río Arga. Cuando nevaba y hacía esas nieves que dicen nuestros padres y nuestros abuelos, que antes nevaba de verdad, antes, sí. Eso es, no como este año. Pues claro, los deshielos provocaban eso, ¿no? El río crecía, inundaba pues toda esa pequeña península de la Madalena, desembocándose, y claro, yo te vuelvo a repetir lo que he oído en casa, ¿no? Mi madre recuerda cómo el agua llegaba hasta el primer piso, o sea, salía del balcón y tenía el agua al ras del suelo. Cuando por la noche les avisaban las guardas que crecía el río, tenían que coger los animales, los cerdos, las gallinas, los conejos, subirlos al altillo. Cuando alguien estaba enfermo y la Madalena estaba convertida en una isla llena de casitas, tenían que subir al tejado y venían las barcas a llevarles, no entraba el panadero. O sea, era una auténtica historia de... Bueno, y habría que verlo, ¿no? Cómo quedaría luego con los lodos y demás. Sí, vamos. Pero bueno, a la vez también... Lo que deja después la riada es... Lo que vemos a veces en la televisión, pues aquí en la Madalena pasaba, y de hecho sigue pasando. Todos los años tenemos una o dos ocasiones en las que el río crece y bueno, ya estamos más preparados. Pero eso, o sea, sigue siendo la fuerza del agua, es tan imparable, ¿no? Que tampoco, por muy preparado que estés, no hay mucho que hacer, ¿no? Los vecinos ya conocían y hacían sus pequeñas barricadas, etcétera, para conducir el agua, pero sí, tenían que vivir con ello. Y lo bueno es eso, como Miquel ha estado años sacando fotos, ha conseguido fotos auténticamente impresionantes de ese mar que se convierte en la Madalena. Claro, porque para la fotografía realmente una riada es, a pesar de que sea negativa en los destrozos que puede causar, deja unas imágenes impresionantes. Hombre, evidentemente es muy espectacular, ¿no? Pero al hilo de lo que estábamos comentando, también es un ejemplo de cordura, ¿no? De cómo, pese a las inclemencias climatológicas y pese a los destrozos que podían hacer las riadas, los vecinos vivían con ello y lo trataban como algo totalmente normal. Y bueno, tanto la naturaleza como las personas se respetaban unos a otros, ¿no? Es un claro ejemplo para hoy, para muchas de las cosas que suceden, pues porque se ocupan rieras o porque no se atiende a los mensajes, ¿no? que da la naturaleza. Ya. Porque además quizás es lo que decía David, ¿no? Sabían que iba a llegar una o dos cada año, y a lo mejor algún año incluso más, ¿no? Sí, era impresionante. Vivían con ello, es eso. Estaban acostumbrados. Se lo tenían que tomar con normalidad. Resignación. Con resignación dentro de lo que cabe. Me ha gustado mucho la dedicatoria, en este caso es de Miquel, que le señala a David con el dedo. A pesar de que sea texto. O sea, los textos son míos, me da la dedicatoria. Muy bonita, porque dice de los que aman y viven en la Madalena, a los que pasean, escuchan sus sonidos, trabajan su tierra y se alimentan de sus productos, y a todas aquellas personas que han colaborado en conservarla y protegerla tal y como la conocemos hoy. Yo creo que ahí quizá está un poquito la finalidad que buscabais, ¿no?, con este libro. Sí, pues refleja un poco lo que estamos hablando, o sea que pues lo importante que ha sido mantener, y lo agradecidos que deberemos estar los pamploneses de hoy, de otros pamploneses, de otros personas, instituciones que
han conservado y han protegido, ¿no? Este enclave. Y a la vez pues que tenemos que disfrutarlo, que dado que lo tenemos y que somos inmensamente afortunados, pues ¿por qué no pasearnos? ¿Por qué no comer sus alimentos? ¿Por qué no disfrutar, ¿no? de esa suerte? Darnos cuenta de que somos privilegiados, que pocas ciudades cuentan con un espacio como este. No sé si hay alguna más. No, pocas, sí, realmente lo que decíamos antes, ¿no? Pues ¿qué pasará con él? Pues yo creo que deberíamos potenciar ese aspecto, ¿no? Ese turismo que se intenta atraer, pues bueno, convertir la Magdalena, apoyar a los vecinos que mantengan su forma de vida y a la vez acondicionemos un poco el entorno para que, bueno, se pueda disfrutar por vecinos y foráneos. Un libro que ha editado la Asociación Cultural Chantreana Auzolan Culture Elkartea. ¿Habéis encontrado colaboración para poderlo editar? Bueno, con eso andamos peleando todos los días. Cuesta mucho para un barrio, bueno, modesto como la Chantrea, aunque ya llevamos 5 o 6 títulos publicados, no nos podemos quejar. Sí, porque está dentro de la colección Temas Chantreanos, que además David dirige. Hemos trabajado sobre otros aspectos del barrio y bueno, pues sí hemos encontrado colaboración de Caja Laboral, el Gobierno de Navarra también nos ayuda un poquito y bueno, es la forma de poder sacar adelante estos libros y además hemos tenido la suerte de que este libro ha sido uno de los que más acogida ha tenido en el barrio. No sé, ese aspecto que la Magdalena a gente del barrio y de fuera les ha gustado siempre y la verdad que ha tenido muy buena aceptación, ¿eh? Estoy un poco sorprendido y Miquel está encantado con todos los halagos que le llegan. Pero sí, hemos tenido suerte y bueno, pues estas cositas que hacemos para los de casa y para disfrutar nosotros mientras lo hacemos, porque claro, de esto no ganamos una peseta. Ya, es que pretender ganar ya también con esto, no, David, igual es mucho, así, ¿no? Ojalá, más que nada para poder seguir haciendo libros y libros, ¿eh? Sí. Pero bueno, es broma, ¿eh? No, pero no, lo disfrutamos muchísimo y eso es algo que nos gusta, nos apasiona y seguiremos haciendo libros y libros. Además ha habido en los últimos tiempos pues varias publicaciones, ¿no? Sí, hemos aprovechado un poco la vida en el barrio, pues coincidiendo con el 50 años de la Cola San José sacamos un libro, los 50 años de la Peña Armonía también dieron por otro libro. Sí. Hemos trabajado también con otros fotógrafos del barrio como José Santesteban, que sacó un pequeño álbum de fotos de fiestas en el barrio. Hemos trabajado también con otro libro en torno a Irubide, esa amenaza que tiene el barrio, pues lo intentamos apoyar la causa que nosotros creemos justa con un trabajo también dentro de los temas. Tenemos otra pequeña colección dentro de estos temas chantreanos que es el Certamen Literario Sagrario Resano, ya llevamos 3 años publicando los ganadores del relato y bueno, y la verdad que ahora mismo vamos a sacar, voy a dar un poco de publicidad también, un libro. Aprovecha, sí, gracias. Te dejamos. No cortéis. Sí, un libro que ha escrito Pablo Antoñana, unos artículos que mensualmente iba publicando en la revista del barrio junto con otras revistas de Pamplona y demás, y bueno, lo hemos compendiado todo en un libro y saldrá pues en fechas próximas un trabajo magnífico de este escritor que también tenemos la suerte de tener en Pamplona. Claro, la Chantrea se mueve, ¿eh? Se mueve bastante. No nos podemos quejar. Ahí ha dejado de ser el barrio conflictivo que decía Barricada. Bueno, de todo hay. Que también ha dado que hablar, ¿eh? En los últimos tiempos, Barricada. Sí. No, pero tenemos la suerte de que hay vidilla y eso no está nada mal, ¿eh? Aunque estamos todos un poco ya más apoltronados, pero sí que hay bastante actividad cultural, hay conciertos, hay movimientos para los chavales y eso se agradece, ¿eh? Se agradece que se haga vida en el barrio, porque si no, pues bueno, también que en los barrios desiertos es sí, da mucha pena. Miquel, dispuesto a seguir con la cámara, claro. Pues sí, es algo que no me cuesta nada, o sea, la verdad es que no es ningún esfuerzo para mí y pues sí, seguiremos sacando imágenes, retratando momentos, bueno, pues todo aquello que vean mis ojos y que me parezca digno pues de conservar, ¿no? Supongo que sales con la cámara fuera de la Chantrea también, ¿no? Sí, no. La cámara va, digamos, donde voy yo. Va contigo. Sí, va conmigo. Además las cámaras que tenemos ahora, ¿verdad? Que las puedes llevar en cualquier sitio, pues fíjate. Eso es. Ajá. A ver si le animo y hacemos algún libro más también. Luego contigo me parece que todo es cuestión de empezar. Sí. Ya has hecho uno, bueno, ya. Enseguida te lía. Estos te lían enseguida. ¿Cómo podemos conseguir este libro? Bueno, este libro tenéis en las librerías de la Chantrea, en todas, igual que en Azotegui, que es un poco la sede de la Asociación Cultural, y en Pamplona, librerías como Gómez o el Parnasillo, podéis encontrar todos los que deseéis este trabajo sobre la Magdalena. El barrio de la Magdalena, un paisaje encantado, ese es el título del libro, y casi como una guía, ¿no? Para cogerlo, irnos a darnos un paseo y viendo todo qué es cada cosa que vemos. Efectivamente, es lo que vamos a poder descubrir muchos, como me ha pasado a mí con las fotografías de Miquel, ¿no? Que yo creía que conocía el barrio, hay rincones que, bueno, pues esta vista, esta panorámica, una auténtica maravilla, el balcón de esa casa, etcétera, ¿no? Y entonces aprovechar ese recorrido que hay. Y además conocer esa parte de la historia de la ciudad, ¿no? Que casi todos yo creo que desconocemos. Eso es muy rico, muy interesante. Pues así nos hemos acercado a esta publicación, a este libro,
libro El barrio de la Magdalena, un paisaje encantado, con la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza, que le recordamos como siempre que tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, en el 3º y 4º D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y que tienen una página web a la que se puede acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Así que Mikel Aguado y David Mayor Porrena, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros en Onda Cero. Muchas gracias a ti. Pamplona en la Onda. Onda Cero.